quiero saber si podés contarnos sobre tu transición profesional desde estudiante graduado hasta desarrollar Endurance Tools y formar parte del staff de la Federación Argentina de Ciclismo y de Montaña. Bueno, sí, sí, es un viaje bastante largo ese, Lucas, porque yo el profesorado lo terminé en el 2001 y después fui a Catamarca, a la licenciatura de Catamarca, donde quería, sobre todo que quería aprender de Juan Carlos Massa, ¿no? Juan Carlos Massa, que ayer estuve interaccionando, mandando unos mensajes con él, un tipo que ha trabajado muchísimo, no es tan mucho, bueno, mucha gente más joven no lo conoce, pero bueno, Juan Carlos trajo a todos los referentes de la ciencia del deporte, los trajo a Argentina en todo lo que es el 90 y yo llegué a agarrar a algunos, porque me acoplé a eso al final, digamos, y ahí lo conocí, no sé, a Keijo Häkkinen, que vino en el 2000, me acuerdo, y después lo conocí a Asker Juckendrup, que vino en el 2001 a Buenos Aires. Entonces yo fui a la licenciatura a básicamente buscarlo a Juan, a aprender sobre todo de fisiología del ejercicio con él, que nos abrió la mente un montón de gente, ¿no? Sebastián del Rosso fue alumno ahí, Agustín Moyano, que después fue el fundador de toda la plataforma GSE, eh, entre otros. Bueno, estuvo varios otros colegas que han hecho y siguen haciendo cosas muy potentes. Bueno, se formaron ahí y bueno, tuvimos la suerte ahí de tener la masa en la parte de fisiología del ejercicio. Y ahí fue que me gustó, noté que tenía una falla, unos déficits muy grandes en ciencias duras y me metí a ciencias químicas. Entonces ahí estuve 6 años, invertí 6 años en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Nacional de Córdoba, que creo que eso fue también lo que me ayudó mucho a tener por ahí otro tipo de perspectiva, ¿no? Me cambió mucho todo, ¿no? Poder aprender, de alguna manera siempre quise aprender matemática un poco más avanzada, porque sentí, si bien le tenía miedo, siempre sentía que me gustaba y la verdad que me encantó, ¿no? Todo lo que vi, todo lo que vimos y todo eso básicamente me ayudó mucho para poder después aplicarlo al desarrollo de software, ¿no? Porque básicamente en general todo lo que es relacionado al control de la carga, eh, eh, todo lo que es investigación, te va a aparecer matemática constantemente, análisis de gráficos, ¿no? O sea, todo lo que es el cálculo integral, si no lo sabes, te queda con un sabor amargo, ¿no? Porque constantemente te van a aparecer derivadas integrales. De hecho, para estudiar funciones necesitas tener cálculo integral, ¿no? Y si no tenés cálculo integral, estás en problemas, porque terminás teniendo como una visión media muy limitada. Es como que ves la superficie, pero no lo entendés, que es lo que me pasaba a mí. Entonces quise tratar de, básicamente sí, fue como una inversión, demasiado tiempo, pero en algún momento también pensé irme para el lado de la química, pero no, claramente no, tenía la posibilidad de hacer un doctorado y varias cosas más, pero no hubiera estado bueno. Sí estuvo bueno que me metí en un grupo que estudiaba biosensores de lactato, eso fue raro porque es como que en ciencias químicas di con un grupo de investigación que me permitió conectar dos cosas, ¿no? Ciencia del deporte con la química, que son las cosas que yo venía haciendo, y de hecho publicamos un trabajo científico, eso estuvo bueno, ¿no? Fue como ahí me conecté de nuevo también con Massa, porque Massa me ayudó mucho con todo el tema de los analizadores. Jorge Roy me mandó, por ejemplo, un Easy 1500, que es un equipo que se usa mucho, sigue siendo como una especie de gold standard, y con ese equipo construimos una membrana, se la construimos al sensor, fue bastante grosso, digamos, aprendí bastante. Y bueno, el lactato, bueno, es como que me puse a estudiar bastante sobre el lactato y estuvo bueno al final, porque es una molécula clave, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me fui al lactato, pero básicamente es un poco, eh, mm, ese fue creo que algo que me ayudó mucho, ¿no? Por lo menos me ayudó a después aplicar todo eso al desarrollo de la herramienta que construimos después, ¿no? Genial, Facu. Y qué bueno que contás esto porque eh, las ciencias del deporte, tenemos muchas disciplinas que nos pueden contribuir a nuestra formación, tanto académica como profesional, y a las personas que están iniciando en las ciencias del deporte no deben solo quedarse con las ciencias
específicas del entrenamiento, de la planificación, sino que también deben rondar en otras ciencias aplicadas que aportan a mejorar el rendimiento y a comprender específicamente el funcionamiento del cuerpo humano. Así que es muy, muy bueno que cuentes que has incursionado en otras áreas para poder fortalecer tu formación profesional y académica. Bien, y ¿puedes contarnos cuáles son los desafíos que enfrentás al gestionar una plataforma como Endurance Tools y trabajar con deportistas de elite en deportes de resistencia? Sí, bueno, tienen bastantes cosas en común, ¿no? Al final, yo creo que cuando querés hacer cosas siempre caes en emprender, ¿no? Y para emprender es como que nunca es suficiente las herramientas que tenés. O sea, siempre te van a, porque son tantas cosas las que hay que hacer que, bueno, yo creo que hoy hablaba con, por ejemplo, ahí publicamos un libro hace unos días y hoy hablaba con con dos de los autores, uno es noruego, el otro es español, y el español, Carles Tour, está en un equipo de profesional de ruta. Y Bent, bueno, está sobre todo más dedicado a la investigación, pero claro, Carles decía, no, estoy bajo mucha presión porque todo el nivel que tenemos que tener para medianamente ser competitivos. Y bueno, y eso, digamos, y nosotros estamos bajo mucha presión porque necesitamos crecer. Si no crecemos, si no tenemos si no tenemos tracción, si no, es como que corremos riesgo de desaparecer, digamos, ¿no? Entonces, hay, eh, se hace realmente complejo y realmente fue mucho más complejo de lo que yo pensaba. Si bien estoy recontra contento por todo lo que hicimos, no imaginaba que íbamos a hacer eso. eh, o todo lo que hemos hecho, todo lo que se ha hecho, todas las cosas que han pasado, qué sé yo, que te escriba un entrenador que está en Colombia y te cuente que le está resolviendo problemas, digamos, de su día a día es fantástico. Eh, y bueno, y por ahí el punto en común es ese, ¿no? Es la incomodidad, la dificultad, si se quiere, ¿no? Esto de que no te podés relajar, digamos, no podés hacer la plancha, ¿no? De la misma manera que con los atletas de elite, bueno, es algo bastante incómodo también, ¿no? Porque el nivel es muy alto, sea el deporte que sea, al final, ¿no? Cuando el nivel es ya de panamericanos para arriba te encontrás con gente bueno, de un nivel muy alto y se hace difícil ser competitivo, ¿no? Entonces eso le genera mucha incomodidad al deportista y a vos. Por eso creo que hay tan pocos que son capaces de tolerarlo, ¿no? Específicamente hablando del ciclismo, bueno, el otro día un chico compitió en una vuelta por etapas, no la ganó por muy poquito, Agustín Durán, y claro, yo me acordaba que en el 2007, el 2017 evaluamos ponerle a 15 chicos, que de ahí publicamos un trabajo científico. Me puse, bueno, nos costó un montón, nos lo rechazaban de todos lados y logramos publicar un paper para eso que habíamos hecho, poder documentarlo y dejarlo en la literatura científica, que es algo valioso, digamos, ¿no? De lo que hacemos muy poco, lamentablemente, en nuestro país. Eh, y de esos 15 chicos queda Agustín nomás. O sea, de esos 15 en el alto rendimiento quedó solo uno, ¿no? Los otros se fueron bajando. Bueno, por todas las dificultades que hay, ¿no? Por todo lo difícil que es, lo duro que es, lo complejo que es desde todo punto de vista, ¿no? Desde los recursos que necesitas, de tolerar el fracaso, el dolor, aguantar, hacerte un lugar, buscar. Bueno, creo que en el emprendedorismo es lo mismo, ¿no? Los que siguen son los que, bueno, encuentran la manera de seguir adelante y veo esas dos cosas en común, ¿no? Entre lo que hemos hecho desde T y lo que tiene que hacer un atleta de alto rendimiento, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, entre las dos cuestiones de emprender y manejar equipos de rendimiento deportivo o atletas, hay una conexión que tiene que ver con la responsabilidad y satisfacer, por un lado, a clientes de Endurance Tool y a atletas que tienen que estar constantemente mejorando y compitiendo con un alto rendimiento, por así decirlo. No, pues precisamente Sí, entonces, encontramos esa similitud que tiene que ver con la responsabilidad que, que está presente en todo momento sí, y eh, entonces esta consistencia de la que vos hablás, de estar todo el tiempo presente para responder a estas situaciones, tanto en emprender
como en el alto rendimiento. Bien, ¿y cómo describís el enfoque de Endurance Tool en la gestión del entrenamiento y monitoreo de la carga para deportes de resistencia y cómo podés diferenciarlas con otras plataformas similares? Sí, es bueno eso, es buena esa y es una pregunta para en este entorno la puedo responder más cómodamente, pero es la pregunta de diferenciación, es la que te hacen, es como que te ponen un cuchillo en la panza cuando vas a hablar con un venture capital, con un inversor o con alguien en una atmósfera incómoda o hostil, si se quiere, donde te hacen preguntas incómodas todo el tiempo. Y esa de la diferenciación es una, ¿no? Te dicen cómo te diferencias de todo lo que hay. Eh, y bueno, básicamente hay una sola plataforma que es grande, que es realmente grande a nivel global. Tampoco es una compañía que sea, no es Google claramente, pero es una plataforma que está a nivel global, ¿no? Y es grande y es el número uno. Y bueno, la diferenciación con ellos básicamente es que nosotros estamos enfocados en los países hispanoparlantes, ¿no? Y por otro lado, es una visión integral y simple, ¿no? Siempre, si bien ha ido cambiando, yo cada vez voy más por lo simple, creo que no como cuando fundamos, cuando empezamos, pero realmente yo considero que tenemos que tener herramientas que sean simples, ¿no? Creo que en eso Steve Jobs era un visionario, el tipo, en tratar de hacer herramientas realmente simples para solucionar un problema realmente complejo que es el rendimiento humano, ¿no? Yo creo que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, tenemos muchas cosas. No solo un entrenador, digamos, de deportista de bajo o medio rendimiento o gente que entrena para la salud, sino el entrenador que tiene atletas de alto rendimiento también tiene muchas cosas que resolver y no puede estar mirando tantas pantallas, tantos datos, tantas métricas, no puede entrar en el laberinto que son algunas herramientas del mercado en la actualidad, ¿no? Es realmente un laberinto donde tenés 100 charts, 100 gráficos. Los profesionales juegan a ver quién es el que mira más gráficos, inventan métricas, hay toda una estupidez de eso que se ha generado, en mi opinión, ¿no? Desde el punto de vista que yo lo veo, y donde la gente juega a ver cuántos gráficos más tiene, cuántas pantallas está mirando. No, al contrario, yo creo que tiene que ser de otra forma. De hecho, lo hablábamos con Ronstadt, ahora estuvimos un mes en Chile, hubo una estancia de altura y él fue con su hijo, bueno, había atletas de un nivel muy alto ahí, uno de los ciclistas que puede llegar a ser, no sé, campeón olímpico en algún momento estaba ahí, que es Martín Vidaurre de Chile, y con su entrenador estuvimos ahí trabajando con Ben. Y Bent, la visión de él es totalmente esa, ¿no? Es una visión hacia lo simple. Es decir, necesitamos simplificar al máximo las cosas y tener un enfoque muy simple, eh, bien soportado, ¿no? Basado en la evidencia, o sea, tenemos que entender el organismo, pero simple, ¿no? Y eso creo que es lo que más nos puede ayudar en ET y también nos podemos diferenciar de todo de esa manera, ¿no? Es decir, tratar de hacer nosotros lo tenemos estructurado a resolver el plan de entrenamiento en las instancias de planificación, programación y análisis. Y esas tres instancias, hacerlas tan simples como sea posible y facilitarlo todo, digamos. Hasta creo que el sumum, no sé si me parece que hay otra pregunta que va por ese lado, es la automatización total, en donde el entrenador solamente valida, ¿no? El entrenador no va a ser reemplazado. El entrenador creo que es algo sumamente importante. Quizá también, me parece que no había ninguna pregunta relacionada a eso. Creo que hay entrenadores automatizados que nos van a querer sacar el trabajo. De hecho, ya hay algunos. Y nos va a decir, no, bueno, es un robot, es una máquina la que arma todo. Sí, pero hay cosas que no puede hacer la máquina. Como verse cara a cara con un atleta, ver cómo pedalea, ir atrás del atleta, ir a rueda, o verlo, escucharlo, ver cómo entra la mano en el agua. O sea, un montón de detalles y cosas que hay que integrar, hablar con el entrenador de fuerza, hablar con un analista de datos, hablar con el nutricionista, entender que hay algo que se llama flora intestinal, que es importante, escuchar al deportista, sentarse con él. Por eso nunca lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero sí puede hacer un montón de otras cosas, como es procesar el enorme volumen de datos que genera la máquina humana. De hecho, en ET ya hay 5.5 millones de sesiones de entrenamiento sincronizadas. O sea, han ejecutado, se han realizado más de 5,5 millones de sesiones de entrenamiento. Bueno, cada sesión genera un volumen de datos muy grande. No podemos procesarlo. Es imposible. Por más que vos quieras y te encante, como me ha pasado a mí, estés horas y horas y horas,
no te da el día, no te da la vida, no te da la cabeza y no tiene sentido tampoco, porque una máquina lo puede hacer mucho mejor que nosotros, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo, volviendo o cerrando la pregunta, es un enfoque simple que verdaderamente busque resolver este problema complejo que es el entrenamiento y el rendimiento, facilitándole la vida realmente al usuario, ¿no? Al entrenador y al atleta. Realmente facilitándosela, mostrándole lo que es verdaderamente crítico, resumiendo, sumarizando todo, ¿no? De modo que, bueno, se pueda cumplir el objetivo que cada deportista busque, ¿no? Ya sea relacionado a salud o a rendimiento. Y esa creo que es creo que podemos hacer algo, estamos en eso y podemos hacer algo muy, muy, muy potente, pero no es fácil, claramente, porque necesitas recursos, necesitas tiempo, necesitas un montón de cosas también, ¿no? Necesitas Entiendo. equipo, hay problemas, es complejo. Por algo le tomó tantos años a Argentina volver a ganar un mundial, ¿no? Con tantos Sí, cracks, sí, con recursos, con todo. ¿Por qué? Y porque no es fácil lograr esa sinergia que logró ese equipo. Armar un equipo que tenga esa verdadera sinergia no es nada fácil. No es solamente cuestión de recursos, ni talento, porque talento sobró siempre. claramente, claramente. Claramente, la cohesión grupal y de equipos no es algo que se arma de un día para otro y es muy importante destacar esto que nombrás de la simplicidad. Tener una herramienta presente, desarrollada en Argentina como Andrunastol, que tengan la visión de simplificar la tarea de toma de decisiones de los entrenadores, que desemboca en los atletas, me parece perfecto, porque, bien, yo tengo más experiencia en deportes de equipos y esto que nombrás de la cantidad de métricas que se analizan, muchas veces los entrenadores se encuentran avasallados por la cantidad de métricas que generan las nuevas tecnologías, cuando al recolectarlas e informarlas es solo una visión descriptiva. Si uno no hace un análisis y no genera criterios para tomar decisiones, esos datos quedan en la nada. Entonces, si yo, por más que tenga los recursos, solamente debo utilizar una o dos métricas que me sirven para tomar decisiones informadas, es correcto. Ahora, si utilizo esas 100 métricas, pero no me sirven para tomar decisiones porque no las desconozco o pasan más allá de mi conocimiento, estamos entrando en un paradigma de que no tiene sentido utilizar esas herramientas. Entonces, me parece Está, muy está bueno muy, que Endurance tenga esa visión de simplificar la tarea del entrenador y tomar decisiones, que es lo fundamental. Yo eso lo aprendí a los golpes. O sea, yo no tengo una formación en esa área, ¿no? Es decir, che, se ve que yo entiendo que vos has tenido, y creo que debe haber un montón de recursos, pero yo lo aprendí a los golpes, digamos. Yo lo aprendí equivocándome, haciendo la estupidez de querer ver millones de gráficos, millones de cosas. No, 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 no y no, digamos. Y dándome cuenta, enojándome, digamos, no puedo entender que la herramienta que se la considera el sumum es para mí realmente un desastre, antigua. Bueno, la creó un amigo, el otro día lo encontré en Chile. La creó un amigo que es como un pionero a esa herramienta, es estadounidense y se lo considera uno de los grandes, digamos, entrenadores de ciclismo a nivel mundial. Pero lo siento, pero esa herramienta ya para mí te puede llegar a servir para un deportista, pero es una herramienta que es un laberinto. Te enredas en algo que no tiene sentido, ni siquiera te genera, por ejemplo, promediados o variables a nivel de equipo, ¿no? Estás viendo cada atleta único y no te genera datos que te sirvan. Por ejemplo, si vos tenés un running team, bueno, maestro, me deberías por lo menos organizar esa información. Decirme, che, a ver, de 30 y 40 años pasa esto, tienen esta edad promedio, entrenan estas horas por semana, pasa esto, pero nada de eso. Te tenés que meter con hojas Excel, a renegar horas y un desastre. Que nadie Sí, lo sí, hace, porque nadie tiene tiempo. Nadie. ¿Por qué nadie hace eso? Porque nadie tiene tiempo de hacerlo. No hay es manera así. que lo hagan. Porque no podés que te va a quedar de noche haciendo eso. No tiene sentido. Hay que, Eso tiene que estar todo automatizado, simplificado, con informes que te lleguen cuando vos querés. O sea, vos haces una validación y pum, te llegan los informes, te llegan los gráficos, le llegan al atleta. Todo simplificado, ¿no? Bueno, y con sí. respecto a esto, quiero preguntarte,
¿Cómo se integran los diferentes dispositivos y tecnologías de monitoreo en la plataforma de Endurance Tool para proporcionar esta visión holística que hablamos del rendimiento de los atletas? Bueno, unos dispositivos que son como la marca líder a nivel global, que es Garmin. Son los dispositivos Garmin que están para los autos, creo que también tienen lanchas, tienen como varias áreas, ¿no? Y tienen obviamente el área de los deportes de resistencia, y ellos comandan. Si bien fue Polar, yo veo que Polar se defiende como gato panza arriba, diría el Negro Metral. No sé si lo conocía el Negro Metral, pero el Negro Sí, Metral es un colega sí, sí, muy bueno. un crack. Sí, un crack. Bueno, con el Negro Metral hemos compartido muchísimo. Nos hemos formado juntos y hemos hecho un montón de travesuras juntos con el Negro Metral. De hecho, tuvimos una experiencia muy linda con Vadillo, Juan José González Vadillo, el experto en fuerza español. Compartimos todo un día una vez con él, Aníbal Bustos, Seba del Rosso. Lo hicimos cagar de risa, el viejo Vadillo estuvo buenísimo. Bueno, nada. Y, y con él hemos charlado bastante acerca de estos temas. Eh, pero bueno, desde el primer día que construimos ET sabíamos que teníamos que sincronizar con Garmin. O sea, hoy en día la mayor parte de los deportistas entrenan con Garmin, en el ciclismo ni hablar, son líderes indiscutidos, ¿no? Frente a Polar o otras marcas. Hay otros que está bueno, hay otros que están surgiendo, veo. Sunto está, por ejemplo, que es otro que existe. Coros, veo que es un dispositivo nuevo que han creado más específico para la gente que hace de carreras de montaña, y veo que están innovando bastante los locos esos. Eh, pero nosotros sabíamos que teníamos que sincronizarnos con Garmin. Sí o sí teníamos que tomar los datos de Garmin. Y bueno, ahí empezamos con eso y nos cobraron $5.000, ¿no? O sea que primero había que pagar $5.000 a Garmin y después empezar todas las conversaciones y todo lo que ellos te piden, que para nosotros cuando empezamos no fue fácil eso, porque bueno, es inversión que tenés que empezar a hacer en el momento cero. Y bueno, fue claramente clave eso, ¿no? Así que tenemos una sincronización nativa con Garmin y podemos sincronizar con cualquier tipo de dispositivo vía Strava, que es otra plataforma, una especie de red social de los deportes de resistencia, que ellos sincronizan con cualquier plataforma, entonces a través de Strava entran los datos de cualquier dispositivo, que es algo crítico y sumamente importante, ¿no? Porque vos programás un entrenamiento, pero tenés que ver todos los datos y te generan una muy, muy buena cantidad de datos porque estos dispositivos toman segundo a segundo datos de carga externa, de carga interna, es el perfil del recorrido, bueno, valores promedios, ciertas variables que se determinan a partir de la misma sesión y otros cómputos, digamos, que se hacen como tiempos en zona, algunas eh, hay algo que es sumamente útil, que es ver los récords, es ver el mejor, por ejemplo, el mejor minuto, el mejor 2 minutos en alguna variable, por ejemplo, producción de potencia, o ritmo, o frecuencia cardíaca, o cadencia. Entonces se te arma como una especie de curva de esa variable a sus tiempos, ¿no? O sea, potencia-tiempo, frecuencia cardíaca tiempo. Entonces te muestra sus récords. En el caso de la potencia, o sea, que es carga externa, digamos, eso es muy importante porque si es una competencia, eso te está dando una indicación de lo que en ese, de qué es lo que ocurre en competencia, ¿no? De cuánto de su motor utiliza en una competencia el atleta. Y bueno, si esos récords vos los vas comparando, digamos, podés hacer comparativas semana a semana, que eso lo hace perfectamente ET, ¿no? Mes a mes, año a año. Entonces, bueno, o por ejemplo, el efecto del entrenamiento sobre esos récords, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el récord de 5 minutos en producción de potencia es muy importante porque es ese tiempo el que está asociado al consumo de oxígeno, ¿no? Alcanzar el V2 máximo y por lo tanto es lo que llamamos potencia en el V2 máximo, ¿no? Entonces podés ir como a través de los datos, ir sacando conclusiones de cómo está evolucionando tu deportista, incluso cómo es su perfil, dónde tiene un punto débil, dónde tiene un punto fuerte. Si tu ojo ya se va entrenando tranquilamente a través de un análisis de una competencia y sobre todo de varias competencias, ni hablar si lo comparas con algún test que sea complementario, ya podés sacar con muchas conclusiones a partir de esos datos, ¿no? Me fui al No, carajo, no, digamos, pero tranquilo, Facu, porque con esta respuesta que ampliaste, estás respondiendo a la siguiente pregunta,
que es cuáles son los indicadores claves de rendimiento que consideras clave para identificar el desempeño de tus atletas en deportes de resistencia. Entonces, ya me respondiste esta pregunta y quiero saber si querés agregar alguna métrica que considerás fundamental a la hora de evaluar el progreso y el rendimiento de tus atletas en deportes de Sí, eso, resistencia. sí, eso es bueno. Yo por ahí mi perfil naturalmente es como más analítico, sería como el analítico yo vengo formando un equipo de entrenadores, un equipo de trabajo que también cuesta mucho. Eh, si bien hay una química muy buena, también hay ciertas asperezas como en cualquier equipo que hay que ir limando, hay que ir entendiendo, trabajando. Y bueno, yo podría ser como el analítico de ese grupo, pero al final también te das cuenta que la clave va por otro lado, ¿no? O sea, las métricas son recontra importantes, pero al final lo más importante es poder, bueno, sentarte con el deportista, verle la cara, charlar con él y ver, bueno, porque por ahí las métricas, a ver, el mismo Ronstadt, por ejemplo, es quien midió el V2 máximo más alto de la historia. Él, Bent, tiene una publicación que es del 2017, me parece. Yo ahora la estuve repasando, aprovechando que lo iba a ver. No quería llegar estudiado a verlo. Y él midió el consumo de oxígeno en 97,6 mililitros kilogramo minuto. Le da a un chico que se llama Oscar Svensson. Logró el consumo de oxígeno hasta hoy más alto de la historia. Al parecer, este otro noruego, Christian Blumenfeld, que nos escribió el prefacio del libro, de hecho que es el campeón olímpico de triatlón, al parecer logró más de 100 hace unos días. Hoy le pregunté si era, qué le parecía, si era real, porque lo estuvieron tirando en unos blogs, que algunos blogs pueden ser medio truchos y no sabemos si son reales esos datos. Los de Bend están documentados. Eh, pero este chico se bajó de la bici, o sea, tenía unas métricas, mirá, el consumo de oxígeno más alto de la historia, pero no fue el atleta más grande de la historia. O sea, ¿por qué? Porque hay cosas que son mucho más importantes que eso. O sea, podés tener ese motor super Ferrari, pero si vos no estás motivado, no vas a aguantar todo lo que hay que aguantar para hacer una carrera deportiva dentro de un deporte tan complejo como el ciclismo, porque tiene tantas cosas que te van a pasar, bueno, no tenés la madera para eso. Tenés el motor, pero no tenés todo lo que hace falta, ¿no? Entonces no es tan simple como para yo, claramente con mi perfil analítico, me quedo con valoraciones de laboratorio y campo. Consumo de oxígeno, sobre todo potencia en el consumo de oxígeno, que es más importante que el consumo de oxígeno per se, porque hay mucha evidencia sobre eso y nosotros lo vemos constantemente. De hecho, este chico tenía un consumo de oxígeno enormemente alto, pero su potencia en el consumo de oxígeno no era tan alta. 7 vatios por kilo le da. Hay chicos de 7 vatios por kilo. Yo he evaluado a un ciclista de 7 vatios por kilo sin tener ese consumo de oxígeno. Es como que él tenía y probablemente un potencial enorme, había que trabajar bastante, pero no era un motor tan eficiente, ¿no? O sea, en criollo, digamos, si esto lo ve un atleta, consumo de oxígeno al pedo, digamos, lo que necesitas es vatios, necesitas ritmo, necesitas nadar rápido, pedalear rápido y moverte rápido, más que tener el consumo de oxígeno. Es una métrica, está bien, está buenísima, a la gente le encanta, pero no es esa la métrica está más altamente correlacionada con el rendimiento, ¿no? Como mucha evidencia lo muestra, no es una opinión eso, ¿no? Entonces yo me quedo con las variables que medimos habitualmente en el laboratorio y en el campo, y sobre todo me quedo, sin duda, los potenciómetros en las bici nos dan muchísima información y podemos, eh, creo que es valioso plantear esto de que algunos dicen que en la actualidad no hace falta testear. Yo soy defensor de los test, soy defensor de hacer la instancia test de campo. Para mí es importante, una instancia que aparte sirve de entrenamiento, sirve justamente para lo que planteaste antes, ¿no? Tomás decisiones, ¿no? Documentás la fecha, el grado de overreaching con el que llegaste al test. Es una instancia útil para mí. Algunos son menos defensores de eso. Dicen que no, que los test, que no hay que hacer test, que ya con los datos y las modelaciones es suficiente. Yo considero que no. Yo considero que ciertos test, como por ejemplo los de 5 minutos, los que te muestran la carga externa en el V2 máximo, son sumamente útiles. Y hay evidencia hay mucha evidencia a favor de eso, ¿no? Perfecto, perfecto, Facu. O sea, coincido totalmente en todo lo que decís y quiero destacar cuando hablas de que los indicadores clave de rendimiento, hay veces que muchas personas se quedan
con una sola métrica cuando los perfiles de rendimiento se construyen a través de diferentes métricas que te brinden información de diferentes perfiles, como lo suelo nombrar yo, indicadores clave de rendimiento del perfil antropométrico, indicadores clave de rendimiento que te brinden información del perfil de fuerza, del perfil de resistencia, Claro. del perfil de velocidad. Entonces, no hay que quedarnos con un solo indicador, sino que saber que la construcción del rendimiento del atleta es una conjunción de diferentes parámetros. Quería también destacar esto de evaluar que considero, igual que vos, que es muy importante. Lo que pasa es que pienso yo que muchos profesionales que no saben diferenciar entre evaluar y monitorear. Y esto de evaluar, si no está bien ubicado en la planificación anual de cuándo evaluar, hay veces que puede ser contraproducente. Entonces, evaluar 2 días antes de una competencia, claramente que no es lo ideal. Entonces, Sí. evaluar y monitorear son dos cosas totalmente diferentes que deben contemplarse en una planificación. Sí, sí, tal cual. Yo lo que veo, a ver, yo creo que lo que es importante es la confianza de cada uno. Yo creo que cada profesional tiene que tener una confianza y una posición. Yo estoy a favor de los test y tengo fundamentos, no es que lo digo porque sí, ¿no? Bueno, el que esté en contra está bien, bueno, tendrá sus fundamentos para estar en contra y habrá que, pero yo creo que hay que tener confianza y tener que tener tu enfoque, tu Claro, visión como profesional. claro, Y ya claro. está. Y tratar de defenderla, tratar de avanzar, bueno, de generar tu sistema basado en eso, ¿no? Sin que eso sea la verdad, pero tu sistema es lo que es como el enfoque que vos decidís seguir, porque si no te volvés loco, digamos, ¿no? Eh, si no, Perfecto, perfecto. Está muy claro. Y bien, ya que hablamos bueno, que entramos sobre el tema de la planificación, ¿qué aspectos de la gestión y de la planificación de la carga en entrenamientos y competiciones considerás más crítico para optimizar el rendimiento en los deportes de resistencia, específicamente en la gestión de los atletas, ¿no? sí, sí, ahí está buena la pregunta, da para mucho, Para ¿no? muchos, sí, Sí, yo creo que, bueno, yo creo que es muy importante, es importante que el deportista logre adherencia. Cuando el deportista logra adherencia a lo que el entrenador está programando, eh, asumiendo que el entrenador tiene esos conocimientos y está comprometido con lo que está haciendo, eh, creo que eso es muy importante, ¿no? En general, yo siempre trato de ir subestimando, subestimando y cada vez subestimando menos, hasta que logro, es como que llegar a ese punto, ¿no? Donde estoy como, eso, a ver si voy a arriesgar más o no. Eh, un ejemplo concreto de este chico que mencionaba, Agustín Durán. Él tiene mucho tiempo entrenando. Empezamos a trabajar en el 2021, cuando él vino del Centro Mundial de la UCI, de la Unión Ciclista Internacional, donde él ha viajado varias veces, la UCI es como que apoya a chicos que tienen proyección y pueden ir a ese lugar que tienen todo, tienen velódromo, tienen laboratorios, entrenadores, entrenan juntos, pueden competir, es como un apoyo, como una plataforma. Agustín estuvo 2 veces ahí, cuando vino la segunda vez empezamos a trabajar, eh, y yo como parte bueno, ahí en otra pregunta se había mencionado esta estructura con todas las limitaciones que tenemos de la Federación de Ciclismo de Montaña de Argentina. Eh, y con Agustín claramente hicimos testeos, hicimos un perfil, determinamos un perfil de potencia, ¿no? Que es algo bastante simple. Básicamente es revisar esos récords en ciertos tiempos, ¿no? Que tiempos asociados, por ejemplo, al rendimiento supramáximo, es decir, muy por encima, sería todo lo que es el dominio severo, ¿no? En lo que es dominio de intensidad o intensidades bien por encima del V2 máximo, intensidades cercanas al V2 máximo, intensidades submáximas, o sea, más bajas que el V2 máximo, y te permiten ver cómo está, ¿no? Y con él empezamos a trabajar, eh, eh, y claramente no arriesgábamos tanto. Sí logró consistencia porque logró adherirse muy bien al programa, al plan de entrenamiento, que claramente no es perfecto. Ese plan hay que irlo trabajando, tiene que haber feedback, ida y vuelta. Mientras más feedback haya y el deportista más devolución te dé, vos podés ir haciendo ajustes, cambiando, ajustando a lo que siente, a lo que le pasa,
a su día a día y eso tiene muchas cosas ahí en juego, ¿no? Por ahí, no sé, tuvo un problema con su novia, se siente mal y no puede empujar tanto esa semana, porque vos lo tenés que entender a eso, ¿no? Y como esas muchas cosas, eh, y en el tiempo, recientemente en los últimos meses ha logrado entrenar, hacer entrenamientos realmente muy, muy, muy duros. Pero llevó mucho tiempo poder llegar a ese punto, ¿no? En el que él, qué sé yo, ha hecho entrenamientos, ponerle de 6 horas, y en esas 6 horas ha llegado a hacer, cuando lo hace en una bicicleta de ruta, más de 200 kilómetros, por ejemplo. Que si vos se lo contás a alguien, te dice 200 kilómetros. Y además no son solo 200 kilómetros, hay bloques, hay objetivos. Primero hay repeticiones que están, hay un intervalado, un trabajo de entrenamiento intervalado, después un tipo de intervalo, otro tipo de intervalo, hay un gasto energético hasta monitorizamos qué gasto energético queremos tener y después entrenamos lo que se llama resistencia a la fatiga o durabilidad, con un trabajo a ritmo de competencia, después sigue rodando en otras zonas, bueno, es todo un laburo que hay adentro que termina haciendo que sea una dosis que se la llegás a prescribir a otro deportista y no pedalea por 3 semanas, digamos, ¿no? Pero tiene que estar si fue parte de un proceso, Agustín esas dosis le vinieron perfecto. De hecho, no ganó la Vuelta de Mendoza, que él compite en ciclismo en montaña, pero fue a correr ruta, y por muy poquito no ganó la Vuelta de Mendoza, y va a seguir mejorando, va a seguir, ahora esta semana está off, está descansando. Está como asimilando todo lo que hizo el trabajo de base. La Vuelta de Mendoza le implicó casi 30 horas en una semana. Eso obviamente es un estrés, no solo... esta semana es bueno que se relaje, que tenga un tiempo de tranquilidad, esté en su casa, le dije dormir la siesta, no pedalees si no tenés ganas. Tomátela con calma la semana. Eh, y también para desconectarte, ¿no? Desconectarte de esos entrenamientos tan estructurados, tan duros, y sentí que necesitas volver a trabajar. Eh, y descansa duro, ¿no? Que es lo que a veces no pasa. A veces la gente cree que solamente el enfoque Rocky Balboa, un entrenamiento duro, bueno, el descanso duro es igual lo más importante, ¿no? Pero creo que la clave es esa consistencia, ¿no? Con él hemos logrado, su proceso es impecable, muy bien, mucha adherencia, buenos resultados, ¿no? Tiene varios campeonatos argentinos, ha rendido bien a nivel panamericano, ha peleado medallas, ha rendido bien en Copas del Mundo. Esperamos que sea competitivo a nivel mundial, que sería es como el objetivo de él, ¿no? Ser competitivo a nivel mundial implica, bueno, estar ahí en una Copa del Mundo, poder estar ahí entre los 40, coqueteando entre los 30 sería genial, digamos, ¿no? Eh, Perfecto, perfecto. pero Bien, básicamente, sí, sí, consistencia, ¿no? Yo creo que consistencia y adherencia y paciencia para entender que esto es un proceso, ¿no? No es mandrake. Ningún entrenador es David Copperfield. Esto es, las dosis hay que irlas, no te las va a dar ningún libro, ningún paper, o sea, tenés que probarlas con todo tu background y toda tu base científica, idealmente, y después tenés que ir ajustándola, ¿no? Tenés que ir haciendo ajustes en función de la respuesta del deportista. Pero nadie sabe eso. Lo tenés que probar en el campo, ¿no? muy claro, muy claro. Bien, y esto que contás, bien, se relaciona con otra pregunta que quería hacerte, que es el tema de la comunicación y el feedback. Esto de que hablas de entender al atleta, de poder gestionar la carga con respecto a la información subjetiva que uno recibe de los atletas, es muy importante. Y quiero saber o que puedas explayarte sobre este apartado que hace referencia a la comunicación y el feedback y cómo podés facilitarla gracias a la herramienta de Endurance. Sí, eso es importante. O sea, al final creo que nada va a reemplazar, no hay tecnología que vaya a reemplazar, bueno, poder verle la cara al deportista, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay muchas situaciones y muchos casos. Justamente es una plataforma potente para conectar a un entrenador de Argentina con un atleta de España, o para un entrenador de España con un atleta que esté en Estados Unidos. Estén bien separados, pueden trabajar, nosotros lo hacemos, hay muchos entrenadores que lo hacen, ojalá que miles más lo puedan hacer y podamos resolver dolores de entrenadores de todas las regiones. Pero bueno, justamente eso implica también desafíos, ¿no? Que el atleta sea capaz de, bueno,
comunicarle, darle, a veces vos ves métricas de rendimiento, analizás una sesión y nada es tan potente como que la teta te diga cómo se sintió. Mirá, la verdad que a los 30 minutos empecé a sentir las piernas raras, terminé la sesión y ya me sentía mejor. Cuando vos ves ese comentario, es sumamente potente, ¿no? Un pequeño comentario, una línea del deportista, a veces es igual o tan útil como poder analizar todos los datos, ¿no? Que es importante analizar los datos. Eh, Cuánto duró la sesión, cómo respetó esos 10 intervalos o esos N intervalos a una edad de intensidad que el entrenador indicó, cómo salieron, si salieron bien, cómo respondió a la frecuencia cardíaca, cómo se recuperó la frecuencia cardíaca intervalo a intervalo, cómo era la relación carga externa e interna al inicio de la sesión y el final, ¿no? Lo que suelen llamar efficient factor. A los norteamericanos les encanta ponerle nombres estrafalarios a las cosas, pero eso es muy simple, es decir, eh, cómo está la producción de potencia en relación a la frecuencia cardíaca, ¿no? A una edad de intensidad. Tiene sentido, es un test eso básicamente, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas que no hace falta ponerle nombre, sino simplemente entender lo que está pasando y qué buscas de esas variables, ¿no? ¿Qué buscas obtener de esas variables? No hace falta ponerle tanto nombre, pero bueno, sirve también eh, ponerle, ponerle nombre, ¿no? Pero bueno, en definitiva, yo creo que el deportista, nosotros renegamos bastante con eso. A veces el deportista cree que vos tenés como una varita mágica, cree que sos Harry Potter, no sé, o un mago que encuentra las soluciones. No, esto se tiene que ir encontrando en conjunto. Mientras más se implique el deportista y más información te dé de cómo se siente en relación a eso que vos le estás programando, que le estás indicando, bueno, mejor se va a poder llegar a ese camino, que en definitiva hay infinitos caminos para llegar a un objetivo, ¿no? Hay infinitos caminos y de hecho, cuando vos tenés, no sé, cualquier competencia, tenés 100, 200, 1000 deportistas y cada uno hace ahí un camino distinto, más allá de las similitudes que tiene. Y muchas veces, bueno, llegan 10 deportistas a definir, o 15 o 7, y cada uno ha elegido un camino distinto, un enfoque distinto, pero lo está llevando al mismo lugar en cuanto a rendimiento, ¿no? Eso un poco como para bajar un poco los egos de los entrenadores que todos tienen su ego, ¿no? Su sistema y todo. Está bien, es cierto, pero la última palabra la tiene la máquina humana. Y nunca terminamos de saber qué está pasando ahí adentro, ¿no? Entonces ese camino creo que hay que construirlo juntos y en ese sentido toda la información que te brinde el deportista es sumamente útil, ¿no? Claramente, claramente. La comunicación es muy importante y el feedback entre el atleta y entrenador es una de las claves principales. Bien, y Para, ahora, para responder concreto, ET tiene una funcionalidad que vos terminás una sesión, podés escribir unas líneas, un comentario, eso queda documentado, el coach recibe una notificación. Deberías poder cargar unas métricas de la mañana donde podés combinar en un minuto, menos de un minuto mientras desayunás, siempre se lo aliento a los deportistas que lo hagan. Cargas datos de frecuencia cardíaca de reposo, horas de sueño, cómo te sentís, si sentís, eh, cómo te sentís a nivel de estado de ánimo, ¿no? Y también un comentario, podés poner ahí a primero del día ese comentario, entonces ya ahí ya te llega el primer feedback, después el feedback de la sesión, es toda información sumamente útil y que te queda documentada, ¿no? Queda documentada en el plan para que el coach después pueda, bueno, tener todo ordenado y registrado eh, y facilita, ¿no? El trabajo, ¿no? perfecto, muy, muy bueno esa función. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero preguntarte, te voy a hacer dos preguntas y una hace referencia a si utilizás otras plataformas o herramientas de análisis de datos para analizar el rendimiento de las métricas de tus atletas. Y como bien nombraste al principio, la otra pregunta hace referencia a, nombraste de 5.5 millones de datos en Endurance Toll. eh, ¿Qué papel juega el Big Data en ET y cómo se gestionan esa magnitud de datos y cómo se ayudan a mejorar el rendimiento de los atletas y tomar decisiones? Sí, se- me perdí un poquito en el primer punto, ¿cuál era, La, la- Lucas? la hacemos de vuelta, la hacemos de vuelta. No, no, Te no, no. hago,
No, La sí, pero primera era sí, sí, la saber primera parte. plataformas y herramientas Ah, sí, de ahí voy, ahí voy, análisis ahí de voy. Sí, datos. sí, sí. Ahí me fui, ahí me fui. Sí, Dale. sí, he usado, obviamente, he usado, creo que todo lo que hay en el mercado lo uso. Soy usuario, digamos, de varias plataformas para ir viendo qué están haciendo, ¿viste? No sé si lo conocés a Paul Lausen. Paul Lausen, este científico del deporte que vino a Argentina, estuvimos con él. Él lanzó una plataforma de él, lo que en su momento me daba un poquito de miedo, porque digo, mierda, hay que competir contra este tipo. Pero después, al final, cuando lo conoces, te das cuenta que, bueno, es un humano más, tiene sus limitaciones. Ellos publicaron un libro y la verdad que obviamente tengo un sesgo, pero creo que nuestro libro es totalmente distinto y es mucho más, claro, el nuestro, de ellos es como un libro de entrenamiento intervalado medio general. El nuestro, nosotros al enfocarnos en el ciclismo logramos ir muy, o sea, concentrarnos mucho ahí y generar muchísimas herramientas y resumir, bueno, todo lo que verdaderamente crítico para el ciclismo. Pero bueno, cuando leía el libro de Paul no me hubiera imaginado que, que íbamos a poder, que podríamos llegar a hacer algo mejor, ¿no? Y creo que con las plataformas es lo mismo. Hay que tener confianza que desde acá, desde Argentina, seamos capaces de formar equipos, como pasa en otro tipo de software o soluciones, que hay gente de Argentina que hace cosas muy potentes. Por eso, de hecho, hay varias plataformas que son unicornios, ¿no? O sea, hay forma de hacerlo. Eh, Soy claramente también juego un poquito con Excel, siempre estoy ahí armando algunas cosas, jugando con algunos gráficos. He estado casi tentado a entrar en el lado oscuro que seguramente vos debes haber estado evaluando a entrar, de decir ya entrar en programación, ponerse a ver un poco de Python y decir, bueno, armo algo, empiezo a programar yo directamente y tomo datos y juego y construyo gráficos. No entré ahí, creo que no sé, me parece que no voy a entrar, me parece que mejor que los desarrolladores sigan ahí y yo seguir aprendiendo más sobre el cuerpo humano, pero es algo como que lo he evaluado. De hecho, hay una, hay una diplomatura en ciencia de datos en la Nacional, que está buena, pero la verdad que hoy en día con la cantidad de cosas no creo que me meta ahí. Y por otro lado, en relación al Big Data, vos sabés que, bueno, estuvimos con un grupo de científicos que estudian inteligencia artificial, de hecho son parte de esa diplomatura de análisis de datos. Eh, y nosotros desarrollamos un software dentro de ET. O sea, desarrollamos otra herramienta que justamente resuelve eso, resuelve el Big Data y te permite, por ejemplo, de una manera simple, analizar 10 años de datos. O sea, vos podrías agarrar un proceso de 10 años y te lo resuelve, te lo sumariza, te muestra, eh, eh, por ejemplo, el volumen que programó el entrenador y el que realizó la teta año a año, pero te podés ir de todo ese, del año a año, o incluso de los 10 años, te podés ir a una base mensual o a semanal, te podés ir a una sesión y ver qué pasó en esa sesión y de nuevo te podés ir como verlo de lejos a eso. Lo mismo con cualquier otra variable, ¿no? Sea desnivel acumulado, gasto energético, esta curva potencia-tiempo la podés comparar año a año o podés ver los récords absolutos en esos 10 años, después comparar año con año, un año con el otro, atletas, podés comparar atletas. Bueno, todas esas funciones relacionadas a esta gestión de gran volumen de datos, la hace esta herramienta, todo en línea, todo de una manera simple, sin tener que descargar nada, que es por ahí lo que yo veo malo de esa otra herramienta que se la considera como muy potente, pero te tenés que descargar un software en tu máquina, entrar en ese laberinto de cientos de datos y gráficos y una cosa compleja, ¿no? Hay mucho por hacer, hay muchas cosas que se pueden hacer para optimizar más eso que tenemos y claramente, como seguro te pasa a vos, todo este tema de herramientas de machine learning y bueno, ya eso sería como otro tema, de todo ese volumen de datos, poder usarlo o aprovecharlo mejor para, bueno, ya tener un entrenador asistente sería, ¿no? Un asistente del entrenador que tome decisiones, que te ayude, que te diga que deberías en una progresión de entrenamiento intervalado cambiar algo, digamos, en base a lo que está pasando, a cómo responde el deportista. Eso sería por ahí el sumum, ¿no?
Sí tenemos ahí lo hemos aplicado esto de la inteligencia artificial conversacional, que la hemos entrenado, por ejemplo, con todos los blogs que tenemos, para que te ayude con conceptos, ¿no? Al parecer esa inteligencia yo le pregunté si nosotros la podríamos entrenar mostrándole datos, ¿no? Y al parecer se puede entrenarla también así, mostrándole simplemente líneas digamos, esa inteligencia le tenés que dar texto, ¿no? Con texto Claro, se alimenta con texto. Mi duda era si la podríamos alimentar con el resumen de sesiones para que nos ayude y también vos le puedas hacer una consulta en relación a lo que está pasando con el entrenamiento. Pero bueno, entiendo. Bien, y como hablaste al principio de que al emprender hay que entrar en otras áreas y como bien nombrás en el tema de eh, resolver cuestiones con dónde voy a almacenar los datos, cómo los voy a gestionar, cómo le voy a dar utilidad, son preguntas que son de otra área específica, no de las ciencias del deporte, pero hay que afrontarlas y que pueden potenciar y distinguir, o si no se las trata, pueden ser un problema en los cual uno debe resolver. Entonces, es una pregunta que me gusta que puedas comentar cómo la trabajan para que eh, muchos entrenadores o personas tengan en cuenta de que la cantidad de datos es un trabajo diario al cual hay que darle por un lado, almacenamiento y por otro lado, la gestión, que hay que trabajarlos día a día. Así que perfecto con eso. Y ahora, también cambiando de tema, quiero preguntarte ¿cómo se ha traducido la investigación y el desarrollo de nuevas metodologías en beneficios tangibles para los profesionales que trabajan con Endurance Tools? ¿Y cómo ha impactado la experiencia de la investigación? Has nombrado que has participado en algunos proyectos y que actualmente te encontrás involucrado en este tema. Quiero saber cómo impacta en tu labor y vida profesional. bueno, está bueno, está muy bueno eso. De hecho, accidentalmente di con Raimundo Sánchez. Raimundo Sánchez es un analista de datos. Bueno, él creo, me parece que su formación es con un PhD en sistemas complejos. Bueno, toda la parte, digamos, relacionada quizá a Big Data, inteligencia artificial. No las ciencias del deporte, pero él al ser deportista de resistencia, bueno, se interesó en cómo aplicar todo eso a los deportes de resistencia y actualmente está haciendo investigación en Australia. Y con Raimundo, bueno, a veces estamos tratando, lo que quiero, por ejemplo, hacer es todos los datos, toda nuestra base de datos que él esté disponible para él, que él pueda acceder a esos datos para hacer research, para hacer investigación y que de esa forma, facilitando eso, que él nos ayude a resolver problemas, como por ejemplo potenciar, optimizar todo lo que tenemos en relación a esta herramienta analítica o quizá ir un paso más allá con el tema de inteligencia artificial. Entonces ahí sería como el sumum, porque directamente estaríamos trabajando en conjunto con alguien que está haciendo investigación, ¿no? O que le interesa hacer investigación a partir de los datos. Aparte, es sumamente piola, Raimundo, y hace un tiempo presentamos una charla juntos, él presentó una charla que se llamó Trail Running Analytics, muy interesante realmente. Eh, y por otro lado, bueno, yo he intentado aplicar muchas herramientas. Hace poquito, yo me la jugué, por ejemplo, en ET, por usar no solo eh, digamos, no solo utilizar la carga como dosis, digamos, de entrenamiento que actualmente se determina a partir de la carga externa, de los datos de los potenciómetros y bueno, o también a partir del ritmo en el caso del running y la natación, sino a partir del modelo TRIMP, ¿no? El modelo que usa la duración de la sesión y la RPE indicada por el atleta, es decir, un método muy simple que no requiere ninguna tecnología, pero que te permite computar la dosis de cada sesión y que tiene soporte en la literatura. Y de hecho, hace
muy poco. Encontré un trabajo científico, de hecho me lo pasó Bent para que lo incluyéramos en el libro, mostrando que a veces lo más simple puede ser lo mejor, donde compararon varios métodos, varias metodologías, algunos basadas en justamente cuantificar la carga en base a datos de laboratorio, a este modelo usando la carga externa, eh, y este método simple en base a la RP de la sesión, o Session RPI, RPE, digamos, eh, y ese fue el método que mejor permitió distinguir entre distintos tipos de sesiones, ¿no? O sea, el método que era más apropiado, esa fue la conclusión del estudio, era el método más simple, que es básicamente basado solo en la percepción del atleta o que el atleta dé una puntuación de cuán dura fue la sesión, ¿no? Entonces, bueno, eso me puso contento porque de alguna manera validó esa decisión de haber incluido también ese modelo dentro de nuestra herramienta, ¿no? Entonces yo creo que está todo el tiempo, o estamos todo el tiempo, yo estoy todo el tiempo tratando de, bueno, de que muchas de las herramientas y aplicaciones que tiene la herramienta tengan una base científica. Si para adelante podemos desarrollar cosas con Raimundo, por ejemplo, bueno, sería espectacular, ¿no? Perfecto, Facundo. Me parece muy importante que destaques que la base científica siempre nos respalda en, bueno, en nuestra toma de decisiones y cómo poder mejorar el foco en el rendimiento de nuestros atletas. Me parece genial que puedas destacarlo. Y bien, con todo esto que hemos charlado, quiero finalizar la entrevista con una última pregunta y quiero que puedas recomendar a los profesionales en ciencias del deporte y el ejercicio qué habilidades consideras primordiales que se deben desarrollar en la actualidad. Sí, está muy bueno, está muy bueno. Sí, me acordé de esa última pregunta, la había leído, muy prolijo todo, cómo lo armaste, cómo lo armas, cómo está hecho, Lucas, un 10 ahí. Y yo creo que por ahí lo que es crítico es que no te podés, digamos, es un poco aplicar eso que decía Favaloro, hoy no estudié, hoy me atrasé, es un poco cierto eso, ¿no? O sea, necesitas estar constantemente eh, en movimiento, ¿no? Incorporando conocimiento, revisando la literatura, revisando tus propios datos, revisando otras áreas, ¿no? Absorbiendo eh, digamos, herramientas de otras áreas, de muchas otras áreas, de gente que hace cosas o trata de resolver problemas completamente diferentes a los tuyos, pero considero que tenés que estar en movimiento, ¿no? Esa relajación que al menos yo veo en ciertos colegas nuestros, porque he estado en una licenciatura hace poco y duré poco ahí, no la comprendo, no la entiendo, digamos, ese estado como de relajación, de que las cosas, no sé, eh, yo creo que hay que tener mucho hambre y bueno, enfocarse en lo que uno quiere hacer, ¿no? Si me pongo este objetivo, trato de avanzar con un enfoque determinado, pero bueno, constantemente incorporando herramientas. No hay manera de relajarse si vos realmente querés, eh, bueno, generar cierto impacto en base a lo que uno hace, ¿no? O construir cosas, sean soluciones, o lo que quieras hacer, ¿no? O generar servicios que sean buenos para los deportistas o para otros colegas, o lo que quieras construir, creo que va a implicar que estés todo el tiempo, ¿no? Eh, realmente, bueno, esforzándote ahí y se puede, por más que tengamos un montón de dificultades, creo que se puede desde acá y hay mucha gente que está haciendo cosas buenas y bueno, en mi caso trato de ser eso que yo digo que hay que ser, digamos, ¿no? Por eso esto de tratar de construir herramientas o tratar de que los deportistas realmente mejoren, puedan ser competitivos al mayor nivel, construir cosas, ¿no? Formaciones, esto del libro, bueno, etcétera, etcétera. Es Perfecto, difícil, Facundo. pero hay que tratar bueno, es todo parte de eso que nosotros
o de eso que yo reclamo, ¿no? Es decir, bueno, hicimos esa medición, tratemos de publicar un trabajo, ya que decimos que hay que publicar, bueno, tratemos de publicar. Es difícil, nos rechazan, bueno, no importa, sigamos ahí y bueno, ya vamos, ¿no? Perfecto, Facundo. Hay que estar siempre en constante evolución. Bueno, Facundo, quiero agradecerte rotundamente por tu participación, por la muy rica información y todos tus conocimientos que nos has proporcionado, no solo desde el ámbito de la ciencia del ejercicio, sino de todas las habilidades que hay que tener o todos los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de emprender y todos los obstáculos que uno se encuentra. Entonces, quiero agradecerte rotundamente por todo este espacio que nos has brindado y compartir tu experiencia y opiniones. No, buenísimo, Lucas, ayuda un montón. A mí por lo menos me ayuda siempre, esto me ayuda a ordenarme y también recordar cosas que, bueno, es bueno recordar para, para motivarse y seguir luchando, ¿no?